Me habrás escuchado decir muchas veces que la principal amenaza cibernética en América Latina es el cibercrimen. Nosotros no estamos en ciberguerra con nadie. La realidad es que lo que ocurre en otros ciberespacios, como entre China y Taiwán, entre Israel y Palestina, entre Ucrania y Rusia, es completamente diferente de lo que sucede en nuestro ciberespacio. Sin embargo, me parece que tenemos que estar atentos a estas tendencias globales, porque si el día de mañana nos tenemos que enfrentar, es importante que estemos preparados. Es por eso que este episodio, el día de hoy, vamos a hablar sobre la ciberguerra y cuáles son las consecuencias que tiene y qué podemos hacer nosotros para prepararnos, sea como profesionales de ciberseguridad o simplemente como personas que queremos satisfacer nuestra curiosidad. A diferencia de el cibercrimen, esto no tiene necesariamente un objetivo económico. Lo que busca la ciberguerra no es solamente extraer dinero de sus víctimas, sino que lo que busca muchas veces es otro tipo de impacto, otro tipo de consecuencias que ahora voy a hablar, y eso significa que los adversarios utilizan técnicas diferentes. Muchas veces hablamos de malware, hablamos de ransomware, hablamos de denegación distribuida de servicios. Podrás ver que está esto más enfocado en generar disrupción que en obtener dinero. Muchas veces se trata simplemente de espionaje o de inteligencia para obtener información de las víctimas y en gran medida tratar de atacar infraestructura crítica, tratar de tirar abajo infraestructura crítica que no solamente puede ser militar, pero también servicios básicos para la ciudadanía, como puede ser servicios de energía, de agua, de telecomunicaciones, servicios financieros, etc. Ahora, generalmente, cuando hablamos de ciberguerra, hay múltiples partes involucradas, que no son necesariamente todas las que nosotros pensamos. Obviamente, vamos a hablar de los estados que están involucrados, y en este caso en particular voy a hablar de varios ejemplos, pero entre ellos Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte, etc. Les voy a contar algunos ejemplos bien concretos. Muchas veces se involucra en todo lo que es ciberguerra los grupos hacktivistas, que tenemos un video al respecto de eso también, pero ya no se trata solamente de Estados, sino que hoy hay muchos grupos, si se quiere llamar civiles, activistas, que se involucran en lo que es la ciberguerra, también grupos terroristas, por otro lado, también terroristas y ciberterroristas también. Organizaciones intergubernamentales, como por ejemplo puede ser la OTAN, el NATO, la Organización de las Naciones Unidas, y obviamente también el sector privado, que el sector privado no solamente participa en la ciberdefensa, sino muchas veces también es la propia víctima de muchos de estos ciberataques. ¿Cuáles son el impacto y las consecuencias que busca tener usualmente la ciberguerra? Bueno, muchas veces es disrumpir la economía de la víctima, obviamente, ¿no? Tratar de causar un daño económico en la víctima, pero muchas veces también tratar de obtener una ventaja económica, como puede ser el espionaje económico, ¿verdad? Imagínense si yo soy una empresa de bebidas muy conocida, si alguien se roba mi fórmula única o si soy un laboratorio y se roban mi vacuna del COVID, esto puede generar un impacto muy grande. Entonces hay maneras de obtener una ventaja económica. Una de las más importantes quizás es causar desestabilización, ¿verdad? Causar pánico, causar mucha inestabilidad en la ciudadanía, porque eso generalmente, cuando hay mucho ruido, hay mucho movimiento, es ventajoso para el que está atacando. Muchas veces busca generar influencia con campañas de influencia, que está muy conectado con el concepto de la desestabilización. Buscan simplemente causar disrupción o muchas veces obtener inteligencia, obtener información privilegiada que les permite tomar mejores decisiones en este ámbito de la guerra. Ahora, quiero hablar y moverme a la última parte de este video que tiene que ver con un cuadrante muy simple, que este fue de desarrollo propio, que habla de si el ataque, o sea, la parte ofensiva surge del mundo virtual o del mundo físico, y si la parte defensiva surge o aterriza en el mundo virtual o el mundo físico. Y ahora déjame contarte un poquito más. Por ejemplo, una de las cosas más comunes que vamos a ver es un ataque que nace del mundo virtual y tiene como objetivo disrumpir servicios del mundo virtual. Es decir, un ciberataque propiamente dicho. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Estonia en 2007. Estonia en 2007 tuvo un conflicto con Rusia. Empezó por un tema relativamente simple, un tema de mover un memorial de un lugar a otro, y finalmente escaló en un conflicto que causó que
ciertos adversarios asociados con Rusia empezaran a atacar muchísimos servicios de infraestructura crítica en Estonia. Por ejemplo, lo que fue defacement o modificar sitios web, lo que fue ataques de ransomware en ciertas entidades de banca. Estamos hablando de 2007. En esa época me parece que usábamos BlackBerry todavía y quizás muchos de los que me están escuchando tenían 3 años. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que el mundo era diferente. No teníamos toda la dependencia con la tecnología que tenemos el día de hoy y sin embargo esto paralizó, de cierta forma, paralizó las operaciones digitales de un país entero. Entonces, este es el ejemplo que te quería dar, un ataque que nació en el mundo virtual y que tuvo consecuencias en el mundo virtual. Ahora vamos a hablar de otra combinación que a mí me parece bastante interesante, que es cuando nos atacan desde el mundo virtual, pero tiene consecuencias en el mundo real o en el mundo físico, que ese es el segundo de los casos. Y voy a hablar sobre un ataque llamado Stuxnet, que tuvo varias partes. Hay quienes dicen que esto se trató de más de ciberespionaje. Por otro lado, hay otros que dicen que tuvo más que ver con el impacto en un programa nuclear de Irán. La información y la narrativa que tenemos al respecto es que este programa de Stuxnet fue, si bien no hay una atribución directa, fue principalmente atribuido a Estados Unidos e Israel, con el objetivo de disrumpir la capacidad de Irán de crear armamento nuclear. Y lo que pasó es que este software de Stuxnet fue finalmente desplegado en plantas nucleares de Irán y básicamente hay un proceso que lo que hace es pone uranio, se centrifuga y extrae uranio empobrecido y uranio enriquecido. Y con el uranio enriquecido es que Irán construía estas bombas nucleares. Y lo que hacía este malware es hacer que las máquinas centrífugas funcionaran a una velocidad inadecuada, incorrecta y directamente mala para el proceso, pero que reportaran que estaba todo bien. Entonces, de esta manera se presume que tanto Estados Unidos como Israel lograron comprometer drásticamente la habilidad de Irán de construir estas armas nucleares, ¿no? De vuelta, es un ejemplo de ciberguerra, interferencia, y además lo que me parece que ilustra este ejemplo de forma interesante es que los ataques no necesariamente tienen que ser ruidosos, no tienen que caer bombas, ¿no? Muchas veces lo que puede pasar es que son silenciosos y buscan perpetrarse durante años y simplemente causar un daño silencioso por goteo, en este caso. Bueno, y vamos a hablar de algunos de los últimos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, no solamente a partir del 2022, sino que me voy a ir tan atrás como en Crimea, ¿verdad? La primera invasión, estamos hablando algo así como 2014, donde muchísimos de los ataques que se veían en su momento tenían que ver con disrupción, con cambiar, modificar sitios web, con causar pánico, con lo que se conoce como wiper malware, que es malware que está directamente hecho para destruir, no busca un rescate, no busca dinero, no busca nada, lo que busca es destruir, que si se quiere esto es algo que va como también en el cuadrante de virtual, una de las guerras más activas. Otro de los conceptos que ha tenido este conflicto son lo que es las campañas de influencia, mucha creación de contenido falso, desinformando, buscando como objetivo instalar una narrativa que quizás no era cierta, causando pánico, tratando de causar desestabilización. Este es uno de los mejores ejemplos que tenemos contra campañas de influencia. Entonces, un conflicto realmente interesante en un caso en donde ambos, tanto víctima como adversario, víctima, ambos lados del conflicto con unas capacidades muy altas de ciberseguridad. Sin ir más lejos, si lo recordamos, en el 2022, febrero, cuando comenzó la invasión, en ese momento, de hecho, Rusia tiró abajo toda la comunicación satelital de Ucrania basada en Viasat, ¿no? Y si recordamos en ese momento, de acuerdo a lo que dijo Elon Musk, Starlink salió a ofrecer servicio gratuito de
telefonía para todo lo que eran no solamente las tropas, sino los servicios militares de Ucrania. Tenemos que tener presente que si estamos en el medio de la llanura, en el medio del campo, en el medio de un conflicto bélico, todo ese tipo de dispositivos y armamento y las tropas, etcétera, obviamente necesitan de conexión a internet para poder comunicarse y para poder coordinarse. Entonces, imagínense el impacto que puede tener el perder la habilidad de conectarse. Realmente brutal. Y de vuelta, este es un ejemplo de ciberguerra que me parece que lo combina todo. No solamente los ataques disruptivos, pero también temas de espionaje. Han habido casos de deepfake, campañas de influencia, de todo. Realmente muy complejo. Y por último, pero no menor, quiero hablar sobre uno de los más recientes, si se quiere, al momento de hacer este video, el conflicto entre Israel y Palestina, que lógicamente ha tenido ataques y contraataques por ambos lados. Abundan los ejemplos de ataques y contraataques. En el caso de Hezbollah y Hamas también, para lo que es el lado de Israel, hemos visto lo que son muchísimas campañas de denegación distribuida de servicios, tratar de disrumpir, tratar de causar un daño. Y lógicamente por el lado de Israel también muchísimas campañas de inteligencia que les ha permitido tener ciertas ventajas, cierta información. Entonces no podemos decir que la guerra en el mundo físico está separada de lo que es la guerra en el mundo virtual. Pero sí, quizás uno de los casos más interesantes es el que nos falta cubrir, que es el caso físico virtual. Cómo un ataque del mundo físico puede desembocar en impacto en el mundo virtual. Hubo una de las instancias en donde Israel directamente decidió hacer un ataque aéreo, un airstrike, a uno de los centros de operaciones de seguridad de Hamas. Entonces, veamos cómo este tipo de conflictos, quizás tenemos en la cabeza que solamente estamos hablando de lo que es físico-físico, ¿no? Físico-físico, la guerra tradicional, cuando en realidad la complejidad que tenemos actualmente es muchísimo más grande. Esto puede tener todas las combinaciones, ataques que nacen del mundo virtual, terminan en el mundo virtual, empiezan en el mundo físico, terminan en el mundo virtual y viceversa, y todas las combinaciones. ¿Por qué les cuento esto? Quiero ser muy cauto en cómo abordé esta conversación. Yo sé que pueden ser temas polémicos, sin embargo, como les dije antes, quizás en América Latina estamos como una suerte de oasis, donde este tipo de cosas afortunadamente no nos afectan. Sin embargo, creo que es importante que entendamos qué es lo que está pasando en el mundo, porque algún día podría pasarnos también y para eso tenemos que estar preparados. Así que espero que esta información haya sido por lo menos útil para despertar tu curiosidad y para ver algunas cosas diferentes desde otro punto de vista. Lo que quería hacer también era pasarte mucho de los nombres para que en estos 10, 12, 15 minutos puedas aprender un poquito más e investigar si te hace más sentido. Así que con eso espero que haya sido de valor para vos. Si es así, te espero en otro de los videos. Acá esta serie que estamos haciendo para aprender de ciberseguridad. Lo estoy tratando de hacer ameno, simple, fácil. Así que espero estar cumpliendo con ese objetivo. Y si te gustó el video, como siempre, te agradezco que me des like, que te suscribas y todo eso, porque es como que mejoro la posición en el algoritmo de YouTube y de esa manera llevo a más gente. Así que con eso te agradezco mucho. Nos vemos la próxima. Abrazo grande.